¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión. Para abonados presentamos los títulos informativos para nuestra edición de Panorama Cardinal. Tras el primer encuentro de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, se expresó el coordinador del ámbito, Tabaré Aguerre. Compartiremos el informe. El canciller Mario Lubetkin en Río de Janeiro, Brasil, habló en ocasión de la firma del Tratado del Libre Comercio entre Mercosur y el EFTA. El director del área de discapacidad del MIDE, Federico Lizama, destacó la participación en la gala por el 10º aniversario de la Fundación Jazmín. La Intendencia de Maldonado apuesta a llevar talleres y espacios para la población joven en todo el departamento. Se celebró el Día Nacional de la Agroecología en Parque Roosevelt. Canelones, tendremos el informe. Además, informe de Javier Moreira desde Tacuarembó, que fue sede de una conferencia sobre registro de marcas y propiedad intelectual. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, destacando que tras el primer encuentro de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, se expresó el coordinador de dicho ámbito, Tabaré Aguerre. Compartimos su palabra. Acaba de culminar la primera reunión del Comité de Gestión de la recientemente creada Comisión Interministerial para Asuntos de Riego, que, como lo establece el decreto, es presidida a su más alto nivel por el Presidente de la República e integrada en el Comité de Gestión por los ministros de Agricultura, de Ambiente, de Industria y Energía y de Economía y Finanzas. Subyacentemente hay un comité operativo o ejecutivo que también es presidido por la persona delegada por presidencia, en este caso soy yo, y que va a ser integrado por delegados de los distintos ministerios. Este decreto cumple digamos, una función fundamental cuando lo miramos en la línea del tiempo del desarrollo de la agricultura regada en el Uruguay. En el Uruguay el riego no empieza hoy. El Uruguay existe desde hace muchísimos años. Somos un país donde en realidad llueve 1.400 milímetros, pero llueve de una manera muy mal distribuida. Hasta hace muy pocos años solamente se regaban dos cultivos, básicamente el arroz, la caña de azúcar y algunos cultivos hortifrutícolas. Ya desde hace unos 10 o 15 años se empezaron a regar cultivos que normalmente son de secano, por distintas razones, que tienen que ver con competitividad, con adaptación al cambio climático, con mejora de la productividad. En años anteriores se construyó una base legal complementaria a la que venía de antes, relativa a generar las capacidades y los instrumentos jurídicos y normativos para impulsar el desarrollo de ese riego, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, de disponibilidad y calidad del agua, pero también teniendo en cuenta todos los instrumentos que eran necesarios para impulsar esa agricultura regada de forma de generar más trabajo, más empleo, más crecimiento, de una manera descentralizada a lo largo y a lo ancho del país. Esos dos instrumentos jurídicos fueron la Ley de Riego del año 2017 y el Plan Nacional de Aguas del año 2017. La Ley de Riego, que tiene un objetivo claramente de aumentar la producción, y el Plan de Aguas, que contempla no solamente la producción, sino también todos los recaudos ambientales, dada la importancia que el agua tiene para la sociedad y para todos los ecosistemas, agrarios y no agrarios. En esta ocasión se decide, desde el 2017, 2018 hacia adelante, se siguió teniendo algún tipo de intervención en riego, pero no formando parte de una política nacional de riego. La decisión del Presidente de la República de crear este ámbito es generar un ámbito al más alto nivel para construir una política de Estado de desarrollo del riego agropecuario en el país. Y sobre esa base, sobre las bases jurídicas y normativas de nuestro viejo derecho agrario, de los códigos de agua y toda la reglamentación desde el año 70 en adelante, en este punto generamos este instrumento. ¿Cuál es el propósito de esta comisión? Construir en el corto plazo
el decreto nos establece 6 meses para establecer las líneas estratégicas que van a alimentar una estrategia nacional de desarrollo del riego. Analizar, diseñar y ejecutar todos aquellos instrumentos de política pública en articulación con el sector privado. El elemento central de esta política apunta a, entre otras cosas, generar una potente inversión privada mediante distintos estímulos que habrá que comunicar más adelante a los efectos de que se mueva la aguja en términos de inversión, en términos de trabajo, en términos de empleo, pero también en términos de producción y de adaptación a la vulnerabilidad climática. No quiere decir que esta comisión o que este ámbito de trabajo simplemente se aboque de aquí en más a hacer un diagnóstico de lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Al mismo tiempo que se construyen las líneas estratégicas de un plan de trabajo, se empiezan a tratar los temas que son planteos, demandas, críticas, solicitudes y hasta aportes de la gente que riega a los efectos de flexibilizar, agilizar y fomentar una política que estamos convencidos que está llamada a ser una política estratégica en el desarrollo del país. El Uruguay es un país que tiene su economía fuertemente basada en recursos naturales. El turismo está fuertemente basado en recursos naturales. Somos un país que tiene afortunadamente una disponibilidad energética, hoy en buena medida renovable. Somos un país en el cual el 70% de nuestras exportaciones proviene del sector agropecuario. Somos un país que tiene agua. Hay que dejar de pensar que el agua está en los ríos y en los arroyos y en las lagunas. En realidad el agua está en las nubes, formando parte del ciclo hidrológico, y cada tanto llueve y lo que ocurre es que la mayor parte de esa agua escurre y termina en el océano sin que podamos aprovechar. Simplemente un dato ilustrativo. Del agua que llueve en el Uruguay, el 35% escurre por las cañadas, ríos y arroyos hasta el océano. De ese 35%, el Uruguay solamente aprovecha el 5%. El 5 del 35. Cuando digo aprovecha, estoy diciendo intercepta en represas que tienen que ver con el riego, que tienen que ver con la energía eléctrica, que tienen que ver con el agua potable, que tienen que ver con distintos fines. Si interceptáramos simplemente un 2% más de lo que hoy hacemos, podríamos generar un impacto de riego para regar 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas de riego en Uruguay cambian no solamente el número del empleo, no solamente el número del PBI, sino que tienen efectos de alguna manera apalancadores de otros procesos productivos, en la ganadería, en la agricultura, en el empleo, en la venta de energía eléctrica. Pensemos en clave de un país que tiene agua y que simplemente no la está aprovechando, en lugar de pensar en clave de escasez. Es importante para el ciudadano que no tiene nada que ver con el riego, que también sepamos comunicar con claridad, con responsabilidad y con compromiso que toda esta política pública no va a afectar los inalienables derechos de los ciudadanos en un recurso tan estratégico y vital para la vida como es el agua. Yo, si me olvidé de algo, los compañeros pueden complementar y si no, estamos abiertos a las preguntas. Vamos a habilitar entonces el espacio para las preguntas. Les pedimos por favor que se identifiquen con su nombre, medio y que las preguntas estén referidas a la convocatoria. Gracias. Muy bien. Daniel de León de Canal 12. Le quería preguntar al exministro si es lo que se quiere alcanzar, es decir, llegar a captar ese 2% de lo que no se está captando hoy. Y también, ¿cuál es el apoyo, cuál es el aporte de la Corporación Nacional para el Desarrollo, todo este andamiaje y qué se espera del privado, del sector privado en esto, ¿no? Le agradezco la pregunta. El decreto también establece y delega formalmente en la Corporación Nacional para el Desarrollo una cantidad de funciones que son estratégicas. De alguna manera, la ejecución de esta política pública, desde el punto de vista operativo, va a estar centralizado en la Corporación Nacional para el Desarrollo. El Comité de Gestión
indicará los lineamientos políticos. El comité operativo tratará de ser la interfase entre el comité de gestión y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero, por ejemplo, la Corporación Nacional para el Desarrollo representará el comité operativo ante organismos públicos y privados, gestionará y administrará la cooperación de fondos de organismos internacionales, identificará las oportunidades de infraestructura, promoverá y realizará estudios si son necesarios, realizará la estructuración financiera de proyectos en aquellos sistemas que se quieran impulsar desde el punto de vista multipredial, instrumentará el financiamiento necesario para la implementación de proyectos pilotos, podrá crear, adquirir sociedades comerciales, podrá celebrar convenios, es decir, la Corporación Nacional para el Desarrollo es el brazo ejecutor en lo jurídico, en lo económico, en lo financiero y también en el aspecto de comunicación, al cual le damos muchísima importancia. Una política de Estado, para que sea exitosa, tiene que ser bien comunicada, con fundamentos y con transparencia, no solo para los que son o serán beneficiarios directos de una actividad productiva, sino para el resto de la sociedad. ¿Perdón? ¿Se quiere captar ese 2% que hoy no se está captando? Usted decía de que el 35 se pierde y que de ese 35 solamente se capta el 5. ¿Se quiere llegar a captar ese un 2% más? Aprovecho la pregunta para aclararlo. En 1 metro cuadrado por año llueven 1.500 litros de agua. 600 de esos litros no son interceptados por el suelo y por las plantas y escurren en el ciclo, como parte del ciclo hidrológico a lo largo de ríos, cañadas, arroyos y ríos. La pregunta es, ¿esa agua para cuánto alcanza? Pensemos que el Uruguay tiene 180.000 hectáreas de arroz, 70 o 80.000 hectáreas de maíz y soja, 8.000 hectáreas de caña de azúcar y 14 o 15.000 hectáreas de horticultura, más las represas hidroeléctricas, más las represas que nos proveen de agua potable. Toda esa agua es solamente el 5% de los 600 litros que escurren. Cuando decimos, si quisiéramos regar 300.000 hectáreas más y transformar buena parte de nuestro paisaje y de la competitividad de muchos de nuestros productores, porque seguramente no todos van a poder regar, lo que tendríamos que construir en embalses es el 2% de lo que escurre. Se lo voy a poner con otro ejemplo, el Uruguay ya lo hizo. El Uruguay tiene 180.000 hectáreas de arroz, de las cuales 130.000 se riegan con agua de embalses, de represas artificiales que construyeron los empresarios a los efectos de regar. Esa agua, en cantidad, sería suficiente para regar 600.000 hectáreas de maíz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por arte de magia pudiéramos trasladar el agua que está en la cuenca de la Laguna Merín o en los suelos arrozables de Tacuarembó Rivera y transportar el agua a los suelos fértiles del litoral con condiciones de drenaje donde hace apto a otros cultivos que no toleran el exceso de agua, podríamos regar 600.000. Es decir, ¿estamos inventando la rueda? No. ¿Hay antecedentes en el Uruguay? Sí. ¿Se hizo? Sí. El plan de desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín del año 70 dio lugar a las infraestructuras de riego que nos llevaron a ser el 4º exportador mundial de arroz. ¿Qué podemos hacer con otras actividades y con otros cultivos? Y no me olvido de las vacas, porque las vacas, obviamente, pensamos en el agua, que es fundamental para beber, pero estamos en una ganadería de primer mundo. Estamos en los mejores mercados del mundo, desarrollamos los bienes públicos para tener una ganadería que se posiciona en el mundo y exportamos el 80% de la carne que producimos. Y nos piden más carne. Esa cadena productiva ha tenido en la alimentación a corral un impulso. La alimentación a corral se hace con maíz en buena medida. La competitividad del precio del maíz está asociada a la productividad. Regar maíz implica tener más maíz para la ganadería, también más maíz para la avicultura, también más maíz para la lechería. Cuando esa cadena empieza a traccionar, los animales que tienen que entrar en la terminación tienen que venir de sistemas de recría de novillitos y de vaquillonas,
que hoy son a pastura. Una parte de esas pasturas puede también algún día realizarse bajo riego, no para regar todo el Uruguay, para tener un seguro que nos adapte a una variabilidad climática que muchas veces nos pega fuerte y normalmente medimos lo que perdemos en el momento de la sequía. Muchas veces no contabilizamos las infraestructuras que perdemos. Medimos la producción que perdemos, pero perdemos la pradera, perdemos la pastura, perdemos 6 meses de crecimiento. Bueno, el agua va a ser, sin duda, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, va a ser un eje estratégico del desarrollo nacional. Buen mediodía, Alejo Piazza de Telenoche, Canal 4. Para quien quiera responder, consultarle si el comité se estableció algún tipo de objetivo en cuanto a cuántos productores llegar y a qué tipo de productores, si es que es el destinatario de este plan estratégico de riego, teniendo en cuenta de que el riego, como decía, en nuestro país ya existe, pero son algunos productores de mayor porte. ¿Está establecido como objetivo llegar a otro tipo de productor? Gracias. En primer lugar, en esta primera reunión no se definió nada, se instaló un ámbito donde eso se va a discutir, pero en la Estrategia Nacional de Desarrollo de Riego del año 2015 del Gobierno Nacional de entonces, está claramente documentada la tipología de productores y los instrumentos diferenciados y los instrumentos de política pública diferenciados que deberían llevarse adelante para promover el riego en los distintos, no solamente tamaños, sino en los distintos sistemas productivos. Eso habrá que actualizarlo y habrá que articular muchísimo con el sector privado, porque, insisto, se pretende que haya una buena proporción de la inversión que provenga de recursos privados, estimulados, facilitados, financiados, pero provocando un shock en materia de inversión. No me aparto de que haya otras situaciones con productores más pequeños, con mayor vulnerabilidad, donde tampoco, por ejemplo, no tengan la posibilidad de hacerse su propio embalse de agua, y es ahí donde entran a jugar lo que llamamos las represas multiprediales, que fueron facilitadas por la modificación de la ley de riego que se hizo en el año 2017 y que tiene algunos artículos aún sin reglamentar. Si lo miramos en una línea del tiempo de la construcción de herramientas políticas, podríamos decir que en una larga historia de desarrollo del riego hemos tenido impulsos que siempre han estado condicionados después de una gran sequía. La sequía del año 40 generó la construcción de algunas represas por parte del Estado. La sequía del año 88 generó la sensibilidad para que naciera el programa de desarrollo de riego Prenader, en un financiamiento con el Banco Mundial. La sequía del año 2008 generó la conformación del Grupo de Desarrollo de Riego, con el entonces ministro Agassi, pidiéndole a los actores privados, que éramos privados en ese momento, que hiciéramos los aportes de cuál debería ser una estrategia de riego. En el año 2010 vino un ministro medio fanático del agua y tomó esa bandera y se terminó con la estrategia de desarrollo de riego y la ley de riego. Posteriormente se siguió regando, no hubo una política de Estado concertada, pero sí es bueno reconocer que hubo acciones tomadas por algunos organismos aislados. El Banco República apoyó, la UTE apoyó, la COMAP generó algunos mecanismos de beneficio fiscal. Se trata no de medir lo bueno y lo malo, lo que hizo uno y lo que hizo otro, se trata de, en este punto, tomar todos los antecedentes, ver cuál es el marco normativo y construir un ámbito de decisión política al más alto nivel, porque esto lo preside el presidente de la República, que se propone transitar ese camino. Muchas cosas no están resueltas, estimado periodista. Algunas cosas surgirán del trabajo de estos ámbitos que se acaban de constituir. ¿Qué tal? Buenos días, Joaquín de León de Canal 5. ¿Cuál es el cronograma que se ha fijado justamente la comisión y cuáles son los primeros resultados que se podrían ver teniendo en cuenta la llegada de las altas temperaturas y bueno, la necesidad de agua en el campo? Gracias. Seguro que para las próximas altas temperaturas no vamos a tener ninguna respuesta, porque le mentiría si le dijera de que de estar con un montón de instrumentos
que no se están ejecutando, vamos a salir ejecutando en 15 días. El plazo concreto que nos establece el decreto en el artículo 11 es que para el 18 de marzo del año 2026 tengamos definidas las líneas de acción para darle forma a la Estrategia Nacional de Desarrollo del Riego. Pero mientras tanto, como no estamos inventando el riego, habrá en el ámbito del Comité Operativo con los delegados de los ministros un ámbito donde recibir y tratar de resolver aquellos problemas que son actuales, que son los del riego de hoy, no los del riego del futuro. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en Río de Janeiro, destacó la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el EFTA. Aquí lo compartimos. Señor vicepresidente de Brasil, amigos del EFTA, vicepresidentes y ministros que han llegado hasta esta parte del mundo, colegas y amigos del Mercosur. Ante todo, quiero agradecer a Brasil por su habitual hospitalidad y organización para la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y EFTA. Por supuesto, compartimos nuestros cálidos saludos y satisfacciones por encontrarlos a todos ustedes aquí, apenas pocos meses después que estuvimos juntos en Buenos Aires, cuando todavía era un sueño la idea de juntarnos para esta firma. Uruguay se congratula y celebra este histórico acuerdo, y yo creo que es justo señalar histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el EFTA, que constituye un resultado que esperemos vaya más allá de eso y se transforme en una verdadera alianza estratégica. En este sentido, compartimos nuestro reconocimiento a los coordinadores de esta fase, a Argentina y a Suiza, por su trabajo y orientación a lo largo de la negociación hasta su conclusión. También debemos destacar a Brasil, Paraguay y el resto de nuestros colegas del EFTA por su pragmatismo y firme compromiso que permitieron superar todas las dificultades que se fueron colocando a lo largo del camino. Y en lo que va del año, y esto nuestros colegas del Mercosur lo saben perfectamente, en cada una de nuestras reuniones de cancilleres siempre hemos tocado y afrontado estas negociaciones, que para nosotros eran una prioridad, y a su vez habíamos dado claro mandato a nuestros equipos negociadores que están aquí y que felicito también, para que intensificaran su trabajo y con mucho pragmatismo lograran los resultados que hoy estamos festejando aquí. En un mundo donde desafortunadamente los conflictos geopolíticos en el que se están erosionando las reglas multilaterales de larga data para el comercio internacional, sin mencionar los desafíos colectivos a los que nos enfrentamos, desde el tema climático, al crecimiento económico, al bienestar, de la equidad, la firma de este acuerdo es un testimonio que la cooperación, el diálogo, el comercio, basado en reglas, es muy importante para el Mercosur y el EFTA. Y por eso yo creo que tenemos que destacar lo que significa este primer acuerdo de grupos de países, en el caso del Mercosur, con otro grupo de países. Todavía tenemos para trabajar mucho en adelante, antes de la entrada en vigor pleno de este acuerdo, y mientras tanto tendremos diálogo con nuestros parlamentos nacionales para concretar la ratificación legislativa, y deberemos intercambiar y dialogar con nuestras empresas, empresarios, ciudadanos, sociedad civil y otros actores sobre los beneficios indiscutibles de este acuerdo. Uruguay reconfirma su compromiso y apoyo hacia el cumplimiento de estos objetivos compartidos, que finalmente será en beneficio de los ciudadanos de cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. El director del área de discapacidad del MIDES, Federico Lezama, destacó la gala por el 10º aniversario de la Fundación Jazmín. Aquí lo compartimos.
Este evento es muy importante, se enmarca en lo que tiene que ver con el trabajo del Ministerio, en lo que es la elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad y Derechos de Personas con Discapacidad. En este momento estamos yendo aquí con la Fundación Jazmín y estamos recorriendo el país, reuniéndonos con todas las comisiones departamentales, con las organizaciones sociales, institucionales, en lo que va a ser la construcción de nuestro plan desde el gobierno en materia de política de discapacidad para estos próximos 5 años. Tener el contacto directo, las opiniones, el punto de vista de las personas es vital para hacer una planificación que dé cuenta de la realidad y que nuestras acciones impacten en la vida de la gente. En este momento estamos además construyendo el Instituto Nacional de la Discapacidad, que va a ser discutido y votado en el Parlamento, y vamos a jerarquizar la institucionalidad de la política pública en discapacidad. Una población que según el censo es el 6,6% de la población, más de 180.000 personas viven con una discapacidad, y en esta etapa de gobierno nos estamos planteando generar un impacto importante en lo que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo se llevaría ese impacto adelante para la mejora de las personas que sufren discapacidad? Bueno, nosotros estamos trabajando en distintos lineamientos. Uno tiene que ver con la jerarquización institucional, con la calidad de la información para la toma de decisiones en el marco de esta nueva política pública. Y después hay ejes prioritarios marcados por el presidente que tienen que ver con el tema de salud, educación, trabajo. Ahí un ejemplo concreto tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, la calidad de la atención de las personas en los servicios de salud. Hoy en día tenemos una gran cobertura, pero nos están faltando condiciones de accesibilidad para garantizar un trato adecuado a las personas con discapacidad. Lo que tiene que ver con materia de empleo, tenemos que mejorar los niveles de cumplimiento de lo que son las normativas en cuanto a lo que es la cuota en el ámbito público como en el ámbito privado, que garanticen la posibilidad de que la gente pueda tener un trabajo y desarrollar su vida. Y además de estos componentes, conjuntamente con la vivienda, lo que tiene que ver con la recreación y la vida de la gente, que no solamente las personas con discapacidad tienen que acceder a la salud y a la educación, sino que también pueden esparcirse. La Fundación Jazmín ha trabajado en lo que tiene que ver con los espacios públicos y es uno de los ejes de este plan, el trabajo a nivel de la normativa, a nivel de la construcción, lo que tiene que ver con crear espacios de esparcimiento inclusivos y que la gente pueda disfrutar de toda la ciudad. Seguimos adelante con más información en Panorama Cardinal. Proponemos una pausa. Luego de la misma continuamos la recorrida informativa por todo el país. El cable llegó a todas tus pantallas. Si tenés cable en tu casa, entonces puedes tener gratis Cable Play, la aplicación del cable para todos tus dispositivos. Con Cable Play, mira televisión, dibujitos y deportes en vivo. Estés donde estés. Disfruta del cable sin límites con el contenido más variado en tu celular o tablet. Suma más pantallas y mira el cable desde donde quieras. Comunícate con tu operador de cable, descarga la app y disfruta de todo lo que Cable Play tiene para vos. Cable Play, lo que querés, donde querés. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasa cuando dejas de ver contenido pirata? ¿Qué? ¿No puedo fumar? Cuando no entras más a páginas truchas a ver tus series favoritas. Estrenos de películas o cualquier deporte. Un montón de puestos de trabajo ilegales. Ilegales. ¿Ilegales? Ilegales. Se ven en peligro. Pero no solo nos perjudicamos quienes vendemos contenidos piratas. También nos perjudicamos miles de ladrones y estafadores en todo el mundo. En todo el mundo. Que no podemos acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales, a tus fotos, contraseñas. Todos tus secretos digitales. Todo se vende. Seguro pensás, si dejo de ver contenidos de manera ilegal, no va a afectar a nadie. Pero si todas las personas que los consumen hicieran lo mismo, ¿de dónde robaríamos las bases de datos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién? Pensalo. Consumir entretenimiento de manera ilegal, además de ser un delito, expone tu seguridad y afecta a la industria, haciendo perder miles de verdaderos puestos de trabajo. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar tus contenidos de forma legal y segura. No fomentes la piratería.
Seguimos avanzando con más información en Panorama Cardinal. La Intendencia de Maldonado apuesta a llevar talleres y espacios para la población más joven de todo el departamento. Compartimos el informe. La idea es llegar a todo lo largo y ancho de este departamento que es tan grande, con la población más joven sin lugar a dudas, y sobre todo poner en la agenda todo lo que tiene que ver con actividades, pero también con contenido, con talleres, con espacios para nuestros adolescentes y jóvenes. Este jueves, el próximo, vamos a tener el cuarto foro juvenil que se viene desarrollando desde el Departamento de Desarrollo e Integración Social ya desde el periodo pasado, y bueno, donde se esperan más de 100 jóvenes de diferentes instituciones de todo el departamento, tanto públicas como privadas, donde la gran consigna es cómo estoy hoy, que ellos puedan expresarse. Es un ámbito reflexivo y donde participan muchas instituciones apoyando, entre ellas, bueno, obviamente la Intendencia de Maldonado organizando, varias áreas involucradas, INAU, ACE, Mautone, Cantegril, Ciudadela, Jahuel, entre otras, ONTA, entre otras que apoyan, y la idea es terminar con una reflexión de los profesionales hasta hacia los adolescentes que van a participar, pero destacar este espacio que fue a pedido de ellos, que es importante destacar para hablar de cómo estoy hoy y reflexionar sobre la salud mental, un tema que venimos trabajando ya hace mucho tiempo y tan importante para nuestro departamento. ¿Qué importancia tiene el trabajo interinstitucional? Sí, para nosotros es fundamental, siempre lo decimos, en primer lugar dentro de la Intendencia, de las diferentes áreas, como te decía en esta oportunidad y otras, colaboran muchas áreas de la Intendencia, muchos departamentos, direcciones, pero el trabajo con instituciones cercanas que trabajan con adolescentes, con jóvenes, instituciones de la sociedad civil también, organizaciones, es fundamental, sobre todo para saber con qué contamos en el territorio y qué propuesta tiene cada una de estas instituciones en materia de niñez, adolescencia, juventud, y el trabajo coordinado para nosotros es fundamental y sobre todo la planificación en conjunto. De Maldonado nos vamos a Canelones con la información en Panorama Cardinal. Se celebró el Día Nacional de la Agroecología en el Parque Roosevelt de Canelones. Es el festejo del Día de la Agroecología, que es una actividad organizada por la Red de Agroecología del Uruguay, la Red de Huertas Comunitarias, la Red de Semillas Nativas y Criollas y la Red de Grupos de Mujeres Rurales. Estas 4 organizaciones se juntaron, desde hace un tiempo vienen articulando, entre otras cosas, para promover la agroecología y expandirla en el territorio. Y una de las formas es crear esta actividad que, el 3 de septiembre se definió como el Día Nacional de la Agroecología, y alrededor de esta fecha se organizan múltiples festejos. Y hoy estamos en el Parque Roosevelt para celebrar este día. El Día de la Agroecología se festeja en muchos lugares del país, y la fiesta central el año pasado se realizó aquí en el Parque Roosevelt, y este año lo volvemos a repetir. Fue divina el año pasado y este año viene siendo espectacular, y la razón fundamental es que los parques son centro de esa política de transición ecológica, y el Parque Roosevelt en particular viene trabajando desde hace ya unos años en su plan para transformar un ecosistema basado en exóticas, agregándole diversidad, especialmente basado en nativas, conectando con todas las organizaciones que buscan este cambio de modelo. Entonces, claramente ahí hay una conexión que se logró. Los compromisos que tiene la agencia, así institucionalmente con la red, son los de trabajar juntos. Nosotros estamos apoyando este evento, pero pretendemos hacer muchas cosas más con la red desde la perspectiva de los productores. Los productores agroecológicos enfrentan una cantidad de dificultades, ya sea en los modelos de transición, particularmente en estos últimos tiempos, han visto afectada el modelo de certificación que tenían, y aspiramos a que esas cosas se mejoren, y desde donde nos toca tratar de articular unas cosas para que eso sea posible. Seguimos con más información, nos vamos al departamento de Tacuarembó. Informe de nuestro compañero Javier Moreira. Tacuarembó fue sede de una conferencia sobre registro de marcas y propiedad intelectual.
Bueno, justamente es un riesgo altísimo. Nadie puede usar una marca cuyo legítimo propietario es otro, ¿no? Estamos usando una propiedad porque las marcas cuando están protegidas es una propiedad, es un activo intangible que tiene un legítimo propietario. Entonces estaríamos construyendo un negocio sobre una marca que le pertenece a otro titular. Es un riesgo muy grande porque, por supuesto, al legítimo titular de esa marca tiene protección, la ley lo protege justamente ante el uso indebido. Es un tema de sumo interés, una demanda que nació de productores y emprendedores de Tacuarembó, de poder interiorizarse sobre el registro de marcas, cómo es el proceso, cuál es la importancia de registrar y conservar y valorar la propiedad intelectual en un mundo donde la inteligencia artificial está presente, está conviviendo con nosotros. Creo que es muy importante este tipo de charlas. Bueno, el comercio de Tacuarembó hoy en día está muy influenciado por los temas de frontera, en los cuales estamos trabajando desde la asociación empresarial, solicitando que Tacuarembó, la ciudad, sea incluida como zona de influencia de frontera, ya que estamos muy cerca, estamos a 50 kilómetros de Rivera y por lo tanto Tacuarembó se ve muy influenciado por la mercadería brasileña, ¿no? No, la verdad que sí, súper aprovechable y la verdad que bueno, muy buena concurrencia también, gente que realmente le interesa el tema, que recibimos con consulta constante, pudieron aclarar muchas dudas, la verdad que la disposición de la doctora impresionante, siempre en el intercambio de ida y vuelta y un tema que puede ser muchas veces complicado para el que no está en la materia, lo hizo súper llevable y bueno, eso es fundamental. Seguimos en Panorama Cardinal, proponemos una pausa, luego de la misma continuamos la recorrida informativa por todo el país. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasa cuando dejas de ver contenido pirata? ¿Qué? ¿No puedo fumar? Cuando no entras más a páginas truchas a ver tus series favoritas. Estrenos de películas o cualquier deporte. Un montón de puestos de trabajo ilegales. Ilegales. ¿Ilegales? Ilegales. Se ven en peligro. Pero no solo nos perjudicamos quienes vendemos contenidos piratas. También nos perjudicamos miles de ladrones y estafadores en todo el mundo. En todo el mundo. Que no podemos acceder a tu correo electrónico, A tus redes sociales. A tus fotos. Contraseñas. Todos tus secretos digitales. Todo se vende. Seguro pensás. Si dejo de ver contenidos de manera ilegal, no va a afectar a nadie. Pero si todas las personas que los consumen hicieran lo mismo, ¿de dónde robaríamos las bases de datos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién? Pensalo. Consumir entretenimiento de manera ilegal, además de ser un delito, expone tu seguridad y afecta a la industria haciendo perder miles de verdaderos puestos de trabajo. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar tus contenidos de forma legal y segura. No fomentes la piratería. El cable llegó a todas tus pantallas. Si tenés cable en tu casa, entonces puedes tener gratis Cable Play, la aplicación del cable para todos tus dispositivos. Con Cable Play, mira televisión, dibujitos y deportes en vivo. Estés donde estés. Disfruta del cable sin límites con el contenido más variado en tu celular o tablet. Suma más pantallas y mira el cable desde donde quieras. Comunícate con tu operador de cable, descarga la app y disfruta de todo lo que Cable Play tiene para vos. Cable Play, lo que querés, donde querés. La televisión para abonados del interior cuenta con 421.000 conectados a los servicios. Gracias al esfuerzo de todos los cableoperadores, eso permite emplear a más de 2.000 personas de forma directa, con $20 millones al año en salarios, y permite beneficiarse a más de 20.000 personas de forma indirecta que cuentan con comercios y servicios en todas las localidades del interior del país. La televisión por cable del interior realiza aportes por más de $40 millones al año en impuestos que son destinados a educación, salud, desarrollo social y desarrollo del Uruguay entero. Se han creado más de 100 medios de comunicación locales plurales, libres e independientes, enfocados en difundir la cultura, tradiciones, información, deporte y entretenimiento local, lo que permite reflejar la identidad de nuestro interior tan rico y maravilloso. La televisión por cable del interior ha sido responsable de acortar la grieta cultural entre el interior, la capital y el mundo.
Por los cables del interior circulan políticos de todos los partidos, todas las sociedades civiles organizadas, instituciones educativas de toda índole y todos los ciudadanos de todas las ciudades, centros poblados o zonas rurales que necesiten expresarse o necesiten cualquier tipo de colaboración. La televisión por cable del interior ha sido pionera en América Latina en ofrecer servicios 100% digitales, permitiendo la llegada de información y contenido mundial y en tiempo real. Para seguir mejorando los servicios y poder brindarle mayor calidad a todos los habitantes del interior del país, hoy más que nunca necesitamos que el Estado permita incorporar Internet a nuestras redes. CUTA, Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Seguimos en Panorama Cardinal con más información. Bueno, se desarrollaron en la localidad de La Cruz, en Florida, los actos conmemorativos por el 128 aniversario del Pacto de la Cruz. Aquí lo compartimos. El departamento de Florida ha sido pródigo en acontecimientos que se enlazan con lo mejor de nuestra historia. Desde aquel 25 de agosto de 1825, cuando declaramos ante el mundo nuestra decisión de ser libres e independientes, pasando por la paz de abril de 1872, cuando desde Florida el general Timoteo Aparicio puso fin a la revolución de las lanzas, estableciendo el principio de la coparticipación política, hasta llegar al 18 de septiembre de 1897, con la firma del Pacto de la Cruz. Nuestro departamento ha sido el escenario de muchos de los principales acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país. Hoy, transcurriendo ya la segunda década del siglo XXI, cuando el tiempo de las guerras civiles y las revoluciones han quedado atrás y las batallas entre los partidos políticos se dirimen en las urnas y a través del voto popular, debemos recordar lo arduo que fue el camino recorrido para alcanzar estas metas. Cuando en otras naciones del mundo y de la región la democracia plena sigue siendo todavía un objeto a alcanzar, ejerciéndose la violencia para reprimir a la oposición o trampeando los resultados electorales, Uruguay se destaca por su sólido sistema democrático y su proceso electoral ejemplar, que es respetado por todos los partidos políticos hoy sin excepción. Nada de esto, sin embargo, habría sido posible sin aquellos hombres que en 1897 y luego en 1904 se alzaron en armas jugándose la vida en reclamo de garantías electorales y por la pureza del sufragio popular, hombres a quienes hoy con este sencillo acto recordamos y homenajeamos. Y de Florida nos vamos a Salto con la información en Panorama Cardinal. Informe de Enrique Leiva: se detectó un caso de viruela en la cárcel de Salto. Aquí lo compartimos. Gracias, compañeros. Se detectó el primer caso de viruela en nuestro departamento. Fue en la unidad número 20 de la cárcel de Salto. Rápidamente al recluso lo aislaron y lo trasladaron a un lugar de asistencia médica. Los otros reclusos que estaban con él en el mismo pabellón también fueron aislados. La idea de esta conferencia de prensa de forma conjunta es para informar a la población del estado de salud del caso de varicela en el INR, en el cual una vez activado el caso como tal, se actuó de una manera interinstitucional con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud Pública, con la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, con ACE. Obviamente que dentro del Ministerio del Interior se activó todo el protocolo frente a estos casos. Se trabajó de forma conjunta desde el momento cero que se realizó la detección del caso de varicela de esta persona, y que de alguna manera desde el día lunes a la tarde se viene trabajando de forma conjunta. Ya se activó todos los protocolos de actuación frente a estos casos, y teniendo las particularidades al ser el Instituto de Rehabilitación, y con las características que tiene de particularidades acá en Salto. Las autoridades, tanto a nivel nacional, del Ministerio de Salud Pública, están informadas de la situación. Ustedes sabrán que hubo también casos a nivel de INR en Canelones,
en el cual también se actuó de forma protocolar y bueno, y desde acá también hay que de alguna manera resaltar el trabajo en conjunto para que no se pueda propagar y se formen brotes. En realidad, tal como lo decía el doctor Rodríguez, nosotros, el Instituto Nacional de Rehabilitación, acostumbra a trabajar con los órganos rectores que rigen las políticas en conjunto en determinadas acciones. Este es el caso de Salud Pública, que es el órgano rector de la política de salud dentro de la institución. Inmediatamente se detecta el caso, se le pone conocimiento al director departamental de salud y se toman las primeras medidas. Un aislamiento preventivo de la persona privada de libertad, que es extraída del pabellón que vive conjuntamente con otras personas. Estamos hablando de que vive en un núcleo con 50 personas más. Se dispone por parte de Salud Pública la creación de una burbuja de ese módulo, cortando todo lo que es la salida de ese espacio a las áreas educativas, laborales y contacto intracarcelario, o sea, pasaron a tener un patio independiente, en este caso, desde el día lunes, y el monitoreo de la persona que está transcurriendo la enfermedad. En el día de ayer se realizó conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública un ejercicio de vacunación en la unidad, en la cual se vacunó en primera instancia a la gente que convivía con el caso presentado, a los funcionarios que no habían revestido la enfermedad y a las mujeres que habían sido la primera línea de contacto de las personas que estaban en este módulo. En el entendido de que la unidad número 20 cuenta además con niños menores de 5 años, los cuales se encuentran en una franja más riesgosa por no tener el esquema completo de vacunación. En ese sentido, desde ayer, conjuntamente con la Dirección Departamental del Ministerio de Salud Pública, se van a comenzar a implementar algunas medidas en el establecimiento penitenciario por el lapso de 21 días en principio. No se permitirá el ingreso al establecimiento de mujeres embarazadas, de niños menores a 1 año, de personas mayores de 65, de personas que tengan un tratamiento de cáncer y de personas que sean inmunodeprimidas. En ese sentido, estas medidas son de carácter preventivo y temporal y que están a la espera de que pueda surgir o no otro nuevo caso adentro del establecimiento como para poder rever nuevamente las medidas y accionar en consecuencia. Es una persona que ingresó hace unos 10 días al establecimiento, por eso ahí nos queda como la duda de esto, ¿no? De si ingresó con la enfermedad, que seguramente por los tiempos de incubación sí sucedió. Ahí automáticamente se realizó un protocolo como para atrás, para reconstituir la cadena con los jueces, los fiscales, quienes participaron en la detención en la órbita de la jefatura departamental. Pues también uno tiene que tener la responsabilidad de reconstruir la cadena para atrás. Es una persona joven, tiene 24 años, no tiene ninguna afección externa y viene cursando de una manera muy bien la enfermedad, ¿no? O sea, con esto se desprende que seguramente en la población haya más casos. Seguramente nosotros, o sea, los casos que son de público conocimiento, en la escuela policial de Tacuarembó hay 33 casos de varicela, en la unidad número 7 de Canelones hay algunos casos que primero llevaron a cerrar unos módulos, luego existieron otros casos y volvieron a cerrar otros módulos, porque esto tiene un determinado ciclo que se da de acuerdo a la aparición de la enfermedad, ¿no? Que es lo que esperemos subsanar o cortar con las medidas impuestas por el Ministerio en este sentido en la unidad, que rápidamente actuó, que rápidamente dispuso el esquema de vacunación y que rápidamente dispuso esto, ¿no? El encerrar de alguna manera dentro del encierro, cortar la circulación a quienes habían sido contacto. Pero sobre todo con un enorme ejercicio de responsabilidad de que nosotros no podemos ser el agente promotor de que esto de alguna manera se procree y salga a la sociedad, ¿no? Más allá de que desde la sociedad ingrese. Es casi el mismo esquema que nos pasó con el COVID a nosotros. ¿Por qué en las cárceles es donde se está detectando este tipo de...?
Yo creo que en las cárceles se detecta porque hay una asistencia médica desde el día que ingresan. Quizás esta situación se da en una situación de calle y no es detectada. En cárceles se detecta porque la persona que ingresa asiste a un procedimiento médico, a un estudio médico. Porque hay en el caso de Salto hay una enfermería 24 horas, hay un médico de retén, hay policlínica. Entonces por eso es rápidamente detectado. Pero quizás si esto sucede en la calle, no hay un margen de constatación ni de seguimiento, ¿no? Desde Salto, el informe José Enrique Leivas para Panorama Cardinal. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de San José para mostrar lo que fue la Feria Departamental de Clubes de Ciencia y un equipo del Liceo Libertad que realizó un proyecto sobre los energizantes. Compartimos de qué se trató. Nosotros nos enfocamos más que nada en el consumo en el liceo porque veíamos que muchos estudiantes tomaban mucho energizante y para nosotros eso no era bueno porque veíamos que se sentían como cansados. Nosotros conversamos con muchos de ellos y nos decían que estaban cansados. Entonces lo que hicimos fue generar encuestas y les preguntamos y nos dijeron que como que ellos dormían mucho, después de tomar como que no, ya como que ahí cambiaba la cosa, que consumían mucho, más que nada era social. El tema que consumían en fiestas y lo mezclaban con alcohol, que eso puede generar taquicardia, nerviosismo, insomnio, muchos otros problemas. Y nosotros para ver si eso era verdad realmente, hicimos una prueba con él y le tomamos la presión y las pulsaciones. Al principio le dio 10-3 y 67 pulsaciones y después le dio 12-8 y 87 pulsaciones. Y ahí vimos realmente que sí, que afectaba todo en reposo y siempre estando en el mismo lugar y todo para no alterar nada. Y ahí nosotros pusimos los vasitos, que son 6 vasitos que tienen 10 gramos de azúcar, que es todo lo que trae una sola lata. Y después los de café, que vendría a ser la cafeína, son 15 gramos en total, lo que trae una sola lata también, que equivale a 2 expresos de café bien fuertes. Entonces eso es lo que hace una sola lata en sí. Bueno, así que mucha información surgió de esta investigación, ¿eh? ¿Y vos consumen energizantes ustedes? Veían que era algo muy frecuente, por eso necesitaba información. En el liceo es bastante frecuente, es más, hicimos encuesta en el turno de la mañana, en la tarde, y nos dio que la mayoría tomaba por temas de parciales, para rendir mejor, capaz que no dormían tanto en la noche y tomaban, y luego sentían como una recaída. Y investigamos, y los energizantes lo que tienen es que cuando vos lo tomás te da un pico de energía, pero luego te genera estrés, taquicardia, es como un efecto rebote y te genera todo lo contrario. Así que bueno, ¿qué conclusiones sacaron? Bueno, mucha gente igual lo toma por moda, que es lo que más vimos en las encuestas, pero nosotros queremos concientizar a las personas a que reduzcan la bebida energizante y bueno, lo mejor sería prohibirla a menores de 18 años, que sería lo ideal. Claro, en otros países sí ya está prohibido. En Uruguay y Argentina está el proyecto, todavía no se ha llevado a cabo. Sí se advierte a embarazadas y a niños cuando se va a comprar, se les advierte de los problemas, pero no es como que le presten mucha atención en sí, porque lo que más lo toman es por el gusto y por sentirse más activo, porque en sí es una bebida rica. Si vos la tomás sentís que es rica, que es dulce. Pero no es la idea tampoco porque te está haciendo mal a vos. Nosotros lo hicimos con los huevos, probamos que el huevo en agua está igual, pero el huevo en energizante queda solamente la membrana del huevo. Se le fue toda la cáscara, se fue disolviendo y quedó como un agua re turbia, el energizante quedó muy turbio. Entonces eso es lo mismo que pasa pero en nuestro organismo, eso es todo lo que pasa. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. ¿Ya tuvieron la evaluación y qué les dijeron? Nada, estaba muy bien, que se notó que habíamos buscado información y eso, que habíamos investigado, todo bien. Y también una muy linda experiencia porque en mi caso es la primera vez que estoy en un club de ciencia y es muy linda la experiencia, la verdad. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, de esta forma finalizamos Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación y nos reencontramos mañana con toda la información. Muchas gracias.